Hola amigos estudiantes, les habla su amigo Ariel Almonacid Arias. En este momento vengo a ofrecerles un curso básico, sencillo, muy simple de la herramienta de Microsoft Office llamada Excel. Excel es una herramienta a la cual se le ha dado el nombre de hoja de cálculo u hoja electrónica. En esta herramienta el usuario puede desarrollar diferentes acciones básicamente tendientes a la manipulación y ordenamiento de datos. Acá podemos elaborar gráficas estadísticas, tablas, cuadros, tablas dinámicas, filtrar información, generar nóminas, generar cuadros empresariales y muchos más. Lo que están viendo a continuación es la interfaz gráfica de Excel, la cual está constituida básicamente por la barra de título, la barra de menús, la cinta de opciones que cambia a medida que vamos cambiando entre cada menú. La cinta de opciones nos va dando diferentes alternativas operacionales. Tenemos la barra de funciones, la que estoy señalando en este momento con el puntero, en donde podemos desarrollar las fórmulas y se capturan los textos o demás tipos de datos capturados o almacenados en las celdas. Celda, esto que selecciona a continuación, es una celda. Podemos definir la celda como una intersección entre la letra que corresponde a una columna y el número que corresponde a una fila. Si yo me ubico en una celda, acá podemos observar, me indica B4, B la letra de la columna y 4 el número de la fila. Una celda es como un espacio de memoria, por así decirlo, que permite almacenar o alojar información de diferentes tipos. Tenemos tipos moneda, tenemos tipos de dato texto, tenemos tipos de dato fecha, etc. Son muchos tipos de datos que más adelante les voy a explicar. Nosotros automáticamente con clic sostenido, al generarse esta figura de mi puntero, puedo ampliar con clic sostenido, ampliar o reducir el tamaño de la columna. De igual manera, ubicando en la división entre los números de las filas, puedo también con clic sostenido aumentar o reducir su tamaño. Si lo que mi propósito es el de aumentar el ancho de 4, 5, 10, 15, 20 columnas exactamente iguales, simplemente selecciono desde las letras de la columna, observen, desde las letras de la columna, selecciono la cantidad de columnas a las cuales deseo aumentarles o reducirles su ancho. Sobre cualquier letra de la columna doy clic derecho y le digo ancho de columna. Le vamos a poner, por ejemplo, 35. Démonos cuenta, como podemos observar, tanto la columna C, D, E, F quedaron con un ancho similar. Control Z para deshacer, para que podamos ver toda la pantalla. Igualmente con las filas. Yo puedo seleccionar una cantidad de filas y sobre el número que identifica la fila dentro del rango seleccionado doy clic derecho, le digo alto de fila y le pongo un valor tentativo, 25 para nuestro ejemplo. Aceptar. Démonos cuenta que el alto de estas filas tuvo un crecimiento constante. Las que seleccioné, las que no, pues se mantuvieron en su mismo altor. Cuando yo selecciono dos o más celdas para llevar a cabo cierto tipo de operación, sea la que sea, eso se conoce como rango de celdas, porque es la selección de varios elementos, de espacios de memoria. Bueno, al igual que Microsoft Word, Excel me permite llevar a cabo distintos cambios de formato en los textos. Como podemos ver, puedo aumentarle su tamaño al texto, puedo cambiar su color, su textura, hacer todas las aplicaciones básicas que nos posibilita Microsoft Office en general. Entonces yo puedo hacer de todo, cambiar tipo de fuente y demás. Bueno, una herramienta muy conocida y muy útil dentro de Excel y dentro de Word y casi todas las herramientas de la ofimática es la replicación de formatos. Si ustedes observan, yo tengo acá Carlos, por ejemplo, y Ariel tienen un formato diferente. Ariel ya le hice modificaciones de tamaño, color de texto y demás. Carlos no. Para yo evitar el engorroso trabajo volver a generar este tipo de formato, simplemente selecciono la celda que tiene el formato
le doy en esta brochita, la cual me dirige a copiar formato. Observen el puntero, se convierte con una flechita y al oprimirlo sobre Carlos, Carlos adquiere los mismos atributos de formato que Ariel. Es una manera muy rápida e interesante de replicar los formatos que queramos duplicar o copiar. Por otro lado, cuando yo tengo un texto recortado, por ejemplo Carlos en este momento, vamos a complementarlo, Carlos Buitrago. Nosotros observamos Carlos Buitrago ocupa visualmente 3 columnas, observen la E, la F y la G, pero realmente si yo doy en la celda de la columna F, me doy cuenta que aquí no aparece nada, la barra de función no aparece nada, es simple y llanamente porque ese espacio no está alojando ningún dato. E igualmente la G, el dato se encuentra en la columna en la celda que corresponde a la columna E, Carlos Buitrago. Yo simplemente para justificarlo doy doble clic, me ubico acá en esta diferencia, en esta división y doy doble clic rápidamente y él automáticamente me la ajusta al texto. O como les decía al comienzo, con clic sostenido yo arrastro de tal manera que me quede a mi gusto. Pero si yo simplemente quiero o tengo que obligatoriamente manejar este ancho de columna y el texto es superior a dicho ancho, simplemente selecciono dicha columna, doy clic derecho sobre ella, voy a formato de celdas, voy a alineación y chequeo la opción ajustar texto. Le doy a aceptar. Automáticamente ustedes observan que ya el texto se me debe ajustar al ancho de columna predefinido. ¿Ya? Ahora, otra posibilidad de diseño que me permite Microsoft Excel es cambiar la orientación de los textos. Si yo quiero que Ariel apunte hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hago lo mismo de ahorita. Clic derecho sobre la celda, formato de celda, jóvenes estudiantes, formato de celda, la clave, clic derecho y formato, lo que tenga que ver con formato es la clave para yo moldear mis aplicaciones, mis textos, mis datos de una manera más personalizada. Si ustedes observan acá el panel de orientación, me permite con este triángulo desplazar el texto en un ángulo diferente, lo cual me genera el texto a mi gusto. Vamos a volverlo a hacer, formato de celda, vamos a desplazarlo hacia abajo y él me lo genera en la posición que yo defino dentro de la orientación del mismo. Otra cosa muy importante de Excel, cuando yo por ejemplo deseo generar una fórmula que muchas veces necesita, digamos fórmula igual a elevado a la 2 por, digamos, z a la sub 3. ¿Sí? Si nosotros observamos esto, vamos a ampliar el tamaño para que lo puedan ver mucho mejor. Si ustedes observan acá, yo necesito que A esté elevado que 2 sea un exponente, n igual a la 2. Por tal razón, vengo y doy clic acá. Como aquí yo no puedo seleccionar el 2 para hacerle cambios, doy doble clic sobre él. O simplemente, al no poderlo seleccionar acá, doy clic acá sobre la barra de funciones y ya puedo el cursor ubicarlo sobre el 2. Le doy clic derecho sobre dicha selección, voy a formato de celdas y en formato de celdas escojo la opción superíndice para que me permita generar dicho exponente y le doy a aceptar. Ya podemos ver, ya tenemos A elevado a la 2. De igual manera lo puedo hacer con el 3 para hacer que este número 3 sea un subíndice. Selecciono el 3, formato de celda y acá simplemente le digo subíndice y le digo aceptar. Entonces ya me queda la construcción de una fórmula a gusto y semejanza dentro de los formatos que yo defino. Vamos a deshacer esto para mostrarles otras cositas. O aquí mismo. Digamos que yo necesito ocultar la columna H. Esta columna necesito que desaparezca dentro de mi presentación, pero no eliminarla como tal, sino que su contenido se mantenga. Ella tendrá datos. Pongámosle acá
datos, datos, datos. La columna tiene sus propios datos. Simplemente le doy clic derecho sobre la letra que identifica dicha columna y le digo ocultar. Esta columna queda oculta. ¿Cómo puedo identificar yo que ahí existe la columna oculta? Si ustedes observan la división entre la columna D y E, simplemente se genera una línea semitransparente. Pero al yo ver la división entre la columna G e I, si ustedes observan detenidamente, se encuentran dos líneas paralelas que al poner el puntero sobre ella se generan dos líneas dando la posibilidad visual de que se vea como un puentecito en el centro de dicha cruz, cosa que acá no sucede. Acá es sólida la línea y acá genera la división. En este proceso de división yo doy clic derecho y le digo mostrar, y ya nuevamente me aparece la columna H con todos los datos que he almacenado en ella. ¿Listo? Espero, jóvenes amigos, que hasta el momento las cosas se estén dando como pretendo, que se esté generando un buen entendimiento. Bueno, continuemos. Vamos a deshacer todo lo que hemos hecho. Vamos a trabajarlo de tabla. Ya hicimos esto, o no, vamos, para que lo tengan ahí, vamos a verlo en la parte inferior. Yo simplemente, cuando quiero construir una tabla, genero un rango de celdas en donde quiero construir dicha tabla. Si yo le doy el menú insertar y selecciono tabla, se me genera dicho rango y yo le digo aceptar. La tabla, ya por disposición de la herramienta de Excel, me adquiere unos atributos o formatos especiales. Estos formatos yo los puedo modificar desde este punto de vista. Dese cuenta que la herramienta de Excel tiene una galería, múltiples diseños, en donde yo divinamente me puedo identificar y escoger el que desee. Pero no quiero en este momento explicar eso. Simplemente pues ya el estudiante o la persona usuario que lo requiera llena los datos y listo, tiene su formato a su gusto. Con clic derecho hace modificaciones normales. En este momento voy a borrar esta estructura de tabla y lo que quiero es mostrarles cómo generar una tabla personalizada. Digamos que yo quiero una tablita así. Necesito este rango definiendo la cantidad de columnas y de filas que requiero. Vengo a esta opción acá que me permite bordes, que me permite seleccionar toda la multiplicidad de opciones que pueda tener. Para mi gusto, el color de línea lo puedo definir acá. Si la quiero dibujar, la dibujo. Si quiero borrar algún borde, pues lo hago con esta herramienta. Es la forma como más fácil, pero les voy a enseñar la otra un poquito más compleja, pero que podamos manipular la herramienta de forma adecuada. Entonces vamos a darle todos los bordes. Ya se me queda la tabla definido sus bordes. Si yo quiero hacerle modificaciones, jóvenes estudiantes, la clave, selecciono el rango, le doy clic derecho, siempre formato de celdas es la clave de esto. Observamos que me genera 6 pestañas con múltiples opciones. La que en este momento me interesa a mí es la opción borde, en donde me aparece una vista preliminar de la tablita que he generado. Si yo lo que quiero es cambiarle el color, le voy a poner un bordeado de este color. Debo seleccionarlo, y si quiero que las líneas sean más gruesas, debo seleccionarlos también, y simplemente debo dar clic en cada uno de los bordes o líneas que conforman la tablita de mi vista preliminar. Posteriormente le doy aceptar. Antes de darle a aceptar, vamos a seguirle haciendo cambios a nuestra tablita. En relleno escogemos un color de agrado, ustedes lo pueden escoger. Efectos, si ustedes gustan efectos, pueden escoger este y le damos con el naranja para que me quede queda como muy saturado, y le damos, ya después de escoger los efectos, le damos a aceptar y nuevamente aceptar. Vemos una tabla con unos efectos, ¿sí?, que para este momento son muy prácticos y muy útiles. Así le podemos dar formato. Yo puedo darle cualquier variedad de cambios a mi tabla, seleccionándolo, no lo olvide, y dándole formato de celda. Puedo darle relleno, puedo darle los bordes, escoger la fuente, la alineación y el tipo de formato de texto que ahorita los vamos a ver. Digamos que no le vamos a dar relleno, digamos que queremos las líneas negras. No vamos a complicarnos, vamos a ver lo más sencillo para que lo podamos visualizar de una manera más adecuada y haya un mayor entendimiento. El relleno se lo vamos a quitar, vamos a decir sin color, y le vamos a aceptar. Listo, volvimos a un formato sencillo. Luego ustedes ahí lo pueden visualizar o dilucidar.
Si yo lo que quiero es quitar estas dos componentes, de estas dos celdas quiero quitar, formar un ángulo acá y que esto desaparezca, simplemente selecciono dichas celdas, clic derecho, no se les olvide, formato de celdas, y en formato de celdas, en la pestaña bordes, voy a retirar, en la previsualización preliminar, voy a retirar lo que me sobra, que son las líneas horizontales y la línea vertical que estaba acá. Le doy a aceptar. Entonces ya tenemos una figura en la que se perdió este espacio, como ustedes pueden observar. De igual manera yo puedo quitar estas, selecciono rango, formato de celdas, y en bordes quito lo del centro y le digo aceptar. Entonces observemos que ya este espacio me quedó vacío. Y yo puedo hacer diferentes o distintos cambios a mi gusto. Entonces ya vimos cómo hacer el superíndice, el subíndice, cómo invertir la orientación de los textos, cómo ampliar y reducir individual o conjuntamente columnas y filas dentro de Excel, cómo elaborar una tabla con formatos definidos o de manera personalizada en donde yo genero mis propios bordes y demás contenidos. No se nos olvide tener en cuenta todas las opciones básicas del Word, que en insertar yo puedo ir a escoger imágenes, puedo meter tablas dinámicas que más adelante las veremos y demás. Son cintas de opciones que cambian a medida que yo selecciono un menú diferente. Diseño de página, al igual que Word, podemos definir las márgenes, bien sea personalizadas o ya definidas por las librerías de la herramienta Microsoft Excel. La orientación, si es horizontal la hoja o vertical, no hagamos cambios aquí. Y otras múltiples opciones que lamentablemente el tiempo no nos da para replantear. Bueno, ya conociendo básicamente la herramienta Excel, algo que se me olvidaba, la herramienta Excel, lo que uno construye es un fichero o denominado como libro, y ese libro en la parte inferior muestra una gran variedad de hojas. Hoja 7, con este más que encuentro acá, el que estoy señalando, le doy más, y observan que acá me apareció hoja 11, hoja 12, hojas adicionales que puedo agregarle a mi libro o documento. Las elimino sencillamente con eliminar, clic derecho sobre la hoja, eliminar. Si yo lo que quiero es cambiarle el nombre, a hoja 11 le quiero poner matemáticas, le doy clic derecho sobre ella y le digo cambiar nombre, pero en este momento no me interesa sino eliminar. Y eliminemos hoja 7, hoja 7 tampoco la necesito ahorita. Bueno, seguimos acá en el básico. Entonces espero los temas hayan sido claros, precisos, para contribuir con el propósito de que exista un mayor entendimiento y asimilación de los contenidos dentro de esta herramienta. La herramienta Microsoft Excel, una herramienta muy útil, necesaria e indispensable para las tareas de ofimática. Bueno, jóvenes estudiantes, sin preámbulo voy a avanzar al siguiente tema de esta herramienta Excel, la que refiere a lo que es una gráfica. Para yo trabajar una gráfica, primero que todo, depende de que exista una matriz o una tabla de datos. ¿Sí? En este momento ya para avanzar tengo una tabla de datos en la que se encuentran dos columnas, una que me define 5 jugadores de fútbol profesional y la cantidad de goles que de repente han ejecutado en la Liga Premier o en la Champions. Si yo quiero de repente saber la cantidad total de los goles que hicieron, puedo hacer uso de una herramienta de Excel muy fácil, muy común, muy útil, que es Autosuma. Autosuma es una herramienta que me permite, acá la encontramos dentro del botón inicio, tenemos la opción Autosuma que me permite sumar cantidades que se encuentran secuencialmente en una columna o una fila. Para yo hacer Autosuma simplemente necesito seleccionar el rango de los valores que quiero sumar y dar única y exclusivamente un clic acá en Autosuma. Primero, no se les olvide, selecciono el rango de los valores, no selecciono goles, solo los valores numéricos que voy a sumar. Y después de seleccionarlos voy acá y le doy Autosuma. Acá me está diciendo, vamos a hacer el ejercicio que les comentaba ahorita. Selecciono aquí, le digo copiar formato y le doy sobre 168 para que adquiera el atributo del formato de esta celda. 168 es el total de goles. Mentalmente, yo sé que ustedes tienen la habilidad de hacerlo mentalmente, más rápido que la computadora, pero igual nos sirve en caso de que nuestras cabecitas estén cansadas.
Entonces AutoSuma, no se les olvide, me permite sumar una secuencia de cantidades, bien sea contenidas en fila o en columna. Pero para nuestro ejercicio no necesitamos este total. Bueno, volvemos acá. Tenemos entonces lo que es la tabla de datos, lo que les decía o les mencionaba para una gráfica estadística. Una gráfica estadística, no les olvide que es la representación en datos numéricos enteros o porcentuales de los valores contenidos y las variables contenidas en una tabla de datos, generalmente útil para el área de estadística. Bueno, para crear una gráfica, yo simplemente lo que debo hacer es seleccionar. Primero, selecciono el rango de datos, todo el rango de datos que voy a implementar. Segundo paso, voy al menú Insertar, y dentro de este menú se me observan una gran variedad de gráficos recomendados, gráficos de barras, otra gran variedad de gráficos que son especializados para la estadística, pero que para efectos de nuestra clase no van al caso. Si yo utilizar el gráfico de barras, que es muy común, es recomendado, es muy ordenado, la vista preliminar me lo va mostrando, pero este gráfico considero que es algo limitado, ¿sí? En el momento o el precedente de que los valores se generan enteros. Si lo que quiere el usuario básicamente es que la información se refleje a nivel porcentual, es decir, digamos, ¿qué rendimiento porcentual tuvo Messi con haber ejecutado 15 goles durante el campeonato? ¿Qué rendimiento o tasa porcentual tuvo James con haber ejecutado 63 goles dentro del campeonato? Para ello les recomiendo, jóvenes estudiantes, escoger la opción de pastel, opción de circular, la primera opción, que es la menos compleja. Escogemos la circular, le damos la primera opción, que es la menos compleja, y nos bota automáticamente el gráfico. En la parte superior, en la cinta de opciones del menú diseño, se me genera una gran variedad de diseños que yo puedo escoger a mi gusto. El primero es el que me arroja acá, el segundo, ustedes lo van observando poco a poco, el tercero. Para efectos de esta clase, como lo que pretendo es mostrar valores porcentuales, voy a quedarme con el tercero. Cliqueamos el tercero y ya tenemos la gráfica definida. Para una mayor visualización voy a agrandar, saben que en los bordes, en las zonas punteadas, yo puedo agrandar el gráfico a mi gusto. No tanto porque se me sale del campo de grabación. Chequémoslo un poquito. Perfecto. Eso. Listo. Entonces ustedes pueden observar en dicha gráfica que el color gris en esta tablita o matriz de datos se le fue delegado a James. Por eso James tuvo una efectividad dentro de la Champions League o dentro del campeonato de un 38%. Digamos que la necesidad del usuario es que los colores cambien. Digamos que ese gris no me gusta. Observen una cosa. Cuando yo doy un solo clic sobre la zona gris del pastel, se me puntea todos los bordes de la gráfica, todos los bordes del pastel. Pero como lo que yo necesito es cambiar única y exclusivamente el sector gris que corresponde al jugador James, debo darle nuevamente otro clic sobre dicha zona gris. Sí. Ya observan que los puntos de los demás pedazos del pastel se me desaparecen. Significa esto que en este momento lo único que tengo seleccionado es la zona gris de James. Le doy clic derecho sobre dicha zona, clic derecho sobre la zona, le doy formato de punto de datos. Formato de punto de datos. En formato de punto de datos me aparecen estas opciones, en donde yo voy a escoger la del baldecito. El baldecito en la opción relleno, como yo lo que quiero es cambiarle a color rojito, simplemente voy a relleno sólido, ¿sí? Y acá en el baldecito azul le voy a escoger color rojito. Y ya he cambiado única y exclusivamente la parte de que le corresponde al jugador James de color rojito. Si yo por lo contrario quiero embellecer o mi intención es ser más artístico y mostrar la foto del jugador dentro de su segmento de la torta, pues simplemente ahí mismo en relleno selecciono relleno con imagen o textura. Observen acá relleno con imagen o textura. Hay varias texturas que yo puedo escoger, pero como lo que quiero es la foto, ¿sí? Las texturas las puedo modificar, las puedo cambiar.
pero como lo que yo necesito es la foto, entonces voy a insertar imagen desde archivo. Observen acá, insertar imagen desde archivo. Ya tengo acá lista la foto de nuestro jugador colombiano y la seleccionamos y le damos a insertar. Observen que entonces ya tenemos la foto de nuestro jugador dentro del espacio estipulado para James. Y así sucesivamente puedo hacer con cualquiera de los demás elementos que corresponden a la torta. Si yo lo que quiero montar es la imagen por fuera, pues hago lo mismo, el mismo procedimiento. Seleccionamos acá por fuera el cuadrante de la gráfica, le doy clic derecho, formato del área del gráfico, ¿sí? Le digo relleno, relleno de imagen también, mismos pasos anteriores. Y le digo archivo y ya lo tengo. Archivo, selecciono la imagen y ya lo tengo, sin ningún inconveniente. Bueno, ya quedó explicado cómo puedo decorar a nivel de imagen, de texturas y de colores o demás mi gráfica. Vale, control Z para deshacer, para volver al estado inicial de mi trabajo. Listo, perfecto. De igual manera, si yo lo que quiero es editar el formato de los valores, al dar un clic sobre 38%, ustedes observen que todos los valores se seleccionaron, con el propósito de que yo quiera cambiarle el formato a todos por igual. Si lo que quiero es solo a este, como al igual que el color del pedazo de torta, vuelvo y le doy otro clic y solo se selecciona este. Pero yo como lo que quiero es ampliarlo a todos, voy a darle un clic para que todos sean marcados dentro de la propiedad. Vamos a inicio y le digo que leemos un texto más grande, más visible para el usuario. Bueno, de igual manera yo puedo cambiar acá, con clic, le digo goleadores, etcétera. Puedo darle un formato, un color rojo, puedo darle un tamaño más grande, ¿sí? Puedo darle un tamaño más grande, mi título, lo puedo arrastrar sosteniéndolo. Bueno, son múltiples cosas que yo puedo hacer. De igual manera, estos datos también acá los puedo modificar, los puedo agrandar, aumentar su tamaño si quiero que sean más visibles. Observen, yo puedo hacer lo que quiera, puedo hacer bellezas con esta herramienta y presentar a nivel empresarial, académico, pedagógico o cualquier disciplina una gráfica con datos pertinentes. Algo importante, cuando yo genero una gráfica dependiente de una tabla de datos, el hecho de cambiar cualquier dato, observen Ronaldo tiene 21 goles, a Ronaldo se le asignó el color naranja, tuvo una efectividad del 12%, vamos a cambiarle el valor, pongámosle 50 goles y le doy enter. Observemos que al cambiar el valor numérico de goles de Ronaldo también cambió su efectividad a nivel porcentual, ya es diferente y es más grande su efectividad dentro de la Champions. Lo que quiero demostrar es que solo cambié la tabla de datos un valor, pero como la gráfica es dependiente de dichos valores, la gráfica también tiene sus modificaciones. Entonces, muchachos, esa es la segunda instancia dentro de este manual básico de Microsoft Excel versión 2013. Se me olvidaba decirles, esta es la versión 2013 que sacó la empresa de Microsoft. Ya con esto doy el básico terminado de lo que refiere a las gráficas estadísticas. Acá en esta hoja les tengo filtros. Los filtros los podemos definir como la posibilidad que me da la herramienta Excel de que yo pueda organizar los datos atendiendo a parámetros o criterios establecidos. Digamos, si yo tengo una lista de 2000 personas, de las cuales esas 2000 personas tienen un campo que diga que ellas son tienen nacionalidades diferentes, digamos de a 2700 son colombianas, digamos 200 son chilenas, 300 son peruanas y las demás tienen nacionalidades diferentes, y ante esa lista de 2000 se le solicita a la persona que manipula Excel que filtre la información y presente solo las personas que son colombianas. Entonces esa persona no se va a poner a sacar dato por dato, sino simplemente con la opción de filtro va a generar un parámetro, un criterio. El criterio que él tiene es que debe simplemente mostrar aquellos que pertenecen a Colombia o son colombianos. Para este ejemplo tengo una tabla, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 personas
12 estudiantes, ¿sí? 12 estudiantes y tienen un país de origen. Algunos repiten, algunos son de Colombia, algunos repiten México, algunos repiten Perú. Estos los colores lo mencionamos ahorita. ¿Cuál es el objetivo? El criterio. Para yo organizar un criterio, debo seleccionar el rango de los datos, ¿sí? Tengo acá la opción, acá la podemos ver dentro del menú inicio, aquí a la derecha, primer forma, aparece filtro, pero esa es una forma. La otra forma, la que estoy acostumbrado yo, es simplemente seleccionar el rango, darle clic derecho, también encontramos filtrar. Filtrar me bota las siguientes opciones: por valor de celda seleccionada, por color de la celda seleccionada, otras dos que no son muy comunes, fuente de la celda seleccionada y icono de la celda seleccionada. Casi siempre para mayor efectividad trabajamos con valor de la celda seleccionada. Observemos que se nos ocultó y se nos generó unos iconos en la parte derecha inferior. Estos iconos lo que me están representando es que la información se encuentra ahí encapsulada, esperando que yo defina qué criterios se establecen para organizar dicha información. En esta copita yo doy clic y acá aparece seleccionar. Puedo hacerlo de manera particular, los datos que yo quiero, si lo quiero manualmente, o simplemente le digo seleccionar todos, me los bota todos. Pero al botarlos todos ustedes dirán, bueno, ¿qué sentido tiene? Solo uno pues me está ocultando me permite ocultar. Pero digamos, por ejemplo, que yo solo quiero que se muestren las personas que son de Colombia. ¿Cuántos tenemos de Colombia? Tenemos a Ariel, 2 Diana, 3 Sandra. Vamos a mostrar las personas de Colombia. Entonces selecciono acá, como lo que yo el criterio que voy a tener en cuenta se encuentra en la columna país de origen. Voy a darle acá y observen que acá dice filtros de texto. En filtros de texto tengo opciones: es igual a, no es igual a, comienza por, termina con, contiene, no contiene, filtro personalizado. Le voy a dar es igual a. Acá me está diciendo es igual a y hay una casilla de texto en la que yo debo definir la variable a la cual quiero generar, para la cual quiero generar la igualdad. Debe ser igual, tal cual como está colocada en los datos. Colombia, le digo aceptar. Observemos que automáticamente el filtro me botó solo las personas que tienen como país de origen Colombia al dar el criterio. Si yo por el contrario lo que quiero es, digamos, los que empiezan por M, para que me muestre los de México, comienza por, observe, filtro de texto, comienza por, le voy a decir M, me bota los de México, ¿sí? Sencilla y llanamente me bota los de México. Los datos no se han perdido, ahí están ocultos, pero están todos. Eso es algo evidente. Bueno, en fin. Cuando yo quiero retirar los filtros, digamos que cometí un error y vea, los filtros se me volvieron, me salieron de control. Si lo que quiero es retirarlos, vengo acá a la pestaña de datos, al menú datos, perdón, y observen que el filtro está seleccionado. Entonces simplemente le doy filtro y automáticamente mi tabla de datos vuelve a convertirse a como estaba inicialmente, ¿sí? Vamos nuevamente, vamos a generar un filtro. Observemos, filtrar valores, listo. Ya tengo nuevamente el filtro. Ahora, ¿por qué puse yo los colores ahorita? Filtrar, bueno, vamos a quitarle el filtro nuevamente. Esos colores también son los que permiten de manera gradual identificar la celda, ¿sí? Filtrar por color, observe. Yo genero el filtro y tengo la opción filtrar por color. Digamos yo quiero solo los verdes, entonces él me bota los que pertenecen al color verde. Vamos a filtrar por color. Vamos a darle los de que me filtre solo por los que tienen color rojo. Él me bota los que tienen color rojo, ¿sí? Filtrar por color, matriz. Bueno, entonces no se le olvide, yo puedo filtrar por la letra con la que empieza un criterio. El criterio es definirse la letra por la que empieza el texto, la letra por la que termina el texto,
el total del texto, que posea, que no posea, etc. Y de igual manera también, cuando yo identifico los campos con algún tipo de color, también lo puedo filtrar. Y en datos filtro puedo retirar el filtro. Listo, jóvenes estudiantes, esa es básicamente la parte fundamental de trabajar con filtros. Organizar información, como su nombre lo dice, filtrarlo es extraer elementos de unos datos en donde dichos elementos comparten un criterio o un atributo o una característica en particular, como lo hemos visto en el ejemplo. ¿Qué atributo? En el ejercicio vimos los que tuvieran el color verde, por ejemplo, los que tuvieran el color amarillo, los que empezaran con C, los que empezaran con M, los que terminaran con o simplemente los que sean de Colombia o de Honduras. Y para quitarlo, pues en datos filtro. Esa es la funcionalidad de filtros. Espero que haya sido claro el tema de los filtros, y simplemente la práctica hacia el maestro, jóvenes, es su responsabilidad de en sus casas, en sus espacios de esparcimiento, dedicarle más tiempo a la herramienta y practicarla. Verán que es una herramienta demasiado sencilla. Continuando con nuestro tutorial, vamos a irnos a la pestaña fórmulas. En fórmulas les tengo preparados varios ejercicios, esperando que de esta manera quede claro y preciso lo que refiere a fórmulas. Como ustedes saben, dentro del área de matemáticas, las fórmulas son unas condiciones que facilitan y promueven dar resultados de manera más didáctica y efectiva, rápida. Por ejemplo, en este primer ejercicio, lo que lo estén observando, estamos viendo, a no confundirnos con esto, estamos viendo tres columnas: estudiantes, sexo y género. Tenemos 1, 2, 3, 5 estudiantes. Cada estudiante tiene esa la letra que le corresponde a su género. M para masculino, F para femenino. Esos son datos ya establecidos. Para yo hacer una fórmula dependo de que existan unas variables ya definidas. Género, ¿qué es lo que yo pretendo que se dé en género? Observen que género no tiene absolutamente nada. ¿Por qué? Porque en género es donde voy a implementar la fórmula. La fórmula que me defina en texto si es masculino o es femenino, obviamente dependiendo de unos parámetros, de que sea M para masculino y que sea F para femenino. La fórmula sigue una sintaxis básica. Primero que todo, nos ubicamos en la celda en donde implementaremos nuestra fórmula. Nos ubicamos en la barra de función, iniciamos con el signo igual, ¿sí? Oprimimos, vamos a hacer una fórmula tipo condicional. Ustedes muy bien saben que las condiciones son las que definen un resultado. Es decir, un ejemplo: si mi hijo gana el año escolar, lo llevo de vacaciones a San Andrés. De lo contrario, lo dejo en la casa estudiando. Entonces, se debe dar una condición, y es la de ganar el año para que él pueda gozar de sus vacaciones en San Andrés. Pero de lo contrario, se da otro elemento, se da otra posibilidad. Es decir, bajo una condición se generan dos posibilidades: la posibilidad de que lo cumpla y la posibilidad de que no lo cumpla. Si lo cumple, va a San Andrés. Si no lo cumple, se queda en la casa estudiando. Entonces acá son unas posibilidades. Acá lo que le estoy diciendo en este ejercicio es que si la persona o el estudiante tiene en sexo la variable M, le ponga masculino. De lo contrario, y de lo contrario es que tiene la variable F, le ponga femenino. Entonces empezamos, como les dije, con igual. Si es la instrucción si, abro paréntesis, selecciono el valor que voy a validar. En este caso es la celda en la que se encuentra la letra M, que como ustedes pueden ver es la C3. Seleccionándola con un clic ya él me la pone acá, o simplemente, si gustan, ustedes mismos la ponen C y colocan el número 3. Cualquiera de las dos formas sirve, dando clic sobre la celda en donde está el valor a calificar, o escribiéndola manualmente atendiendo a la letra de la columna y el número de la fila, ¿sí? Entonces, si C3, es decir, lo que está almacenado en C3 es igual, algo importante, cuando yo voy a trabajar con caracteres, es decir, una A, una F, una Z, o voy a trabajar con cadenas de texto, Camila, Andrés, López, perdió, ganó, esos valores debo contenerlos en comillas dobles.
porque de lo contrario él lo va a catalogar como un valor numérico y va a haber un conflicto dentro de la memoria y no va a dar un resultado ninguno. Entonces, las comillas dobles, m, cierro las comillas dobles, cada parámetro, bien sea cadena o de texto, deben estar contenidos en comillas dobles, al inicio y al final. Entonces, punto y coma. Punto y coma ya separó. Aquí lo que está definido, lo que le estoy diciendo, sí, lo que tiene C3 almacenado, lo que tiene la celda C3 almacenado es igual a una M, punto y coma. Esa es la condición. Esto que ustedes ven acá, que les estoy marcando, jóvenes estudiantes, es la condición. Lo que está en gris es la condición. Ahora, entonces acá le voy a poner lo que la computadora debe calcular en caso de que se cumpla, en caso de que sea cierto. Entonces, lo mismo, como voy a colocar masculino, entonces coloco las comas. Masculino, cierro las comillas, punto y coma. Ahora lo que el sistema va a mostrar en caso de que sea lo contrario, es decir, de que no se cumpla la condición, es decir, que lo que esté en C3 sea todo menos una M. Abro las comillas, para mi efecto pues es femenino, cierro comillas. Como en toda fórmula matemática, si yo abro un paréntesis debo cerrarlo. Listo, lo cierro y le doy enter. Automáticamente observen que yo no escribí masculino, lo que hice fue una fórmula y me botó masculino. ¿Por qué me botó masculino? Pues porque dice que si C3 es igual a M, coloqué masculino. Como si es M, efectivamente la máquina pone masculino. Compañeros estudiantes, para que la fórmula tenga efecto en las siguientes 5 celdas, yo no necesito ni copiar y pegarla, ni ponerme a volverla a digitar. Simplemente observen que toda celda en su parte derecha inferior apareció un puntico. Miren acá donde está mi puntero. Ese puntico se generó ahí para que el usuario pudiera con clic sostenido arrastrar las propiedades de esa celda y duplicarlas a las celdas siguientes. Entonces yo le doy acá, cuando me forma la cruz, con clic sostenido arrastro y al soltar, bien, automáticamente la fórmula se me fue duplicada en todas las celdas. Obviamente si nosotros observamos, se me van cambiando las referencias de la celda. Ya no estoy en la C3 que era esta, sino estoy en la C6 que es esta, en la cual aparece una F. Y como yo le dije al sistema que si no era M, pusiera femenino, el sistema automáticamente colocó femenino. Vamos a explicar la fórmula, a copiarla, control C, vamos a pegarla por acá, control V. Bueno, ya, problema, vamos a ver, tengo la fórmula, control C. Listo. Entonces tenemos la fórmula, que no se nos olvide que yo lo que tengo acá es una condición en la que le estoy diciendo, vamos a ver, en la que le estoy diciendo que sí, C3, o sea, lo que tiene la celda C3, en este caso es M, es igual a M, porque es un carácter o porque son cadenas, deben ir dentro de comillas dobles. Punto y coma, hasta ahí va la condición. De cumplirse dicha condición, va a poner masculino, que fue lo que hizo acá. De lo contrario, es decir, cuando lo que exista en la celda sea diferente a una M, él va a poner femenino, simplemente. ¿En C3 hay una M? Sí, coloque masculino. ¿Hay una M? No, coloque femenino. Esa es la condición de la fórmula. Entonces espero que haya quedado clara. A ver si es que no se deja copiar. Entonces vamos a ver. Control C. Venimos acá. Control V. No, definitivamente no se dejó copiar. Bueno. Vamos a ver el otro ejercicio a continuación.
Este es un ejercicio de notas muy práctico, me gusta trabajarlo con los estudiantes porque posibilita que exista mayor entendimiento en lo que tiene que ver con fórmulas. Listo. Nosotros tenemos acá una tabla de datos como siempre y tenemos dos columnas en las cuales debemos generar unas fórmulas. Bueno, ustedes saben, estudiantes, que dentro de su proceso formativo ustedes tienen tres notas: la cognitiva por su variable del saber, la procedimental por su variable del hacer y la valorativa por su variable del ser. La cognitiva, no le olvidé que teníamos un 50%, la cognitiva, perdón, tenía un valor del 30% dentro de su nota final, ¿sí? La procedimental tiene un valor del 50% dentro de su nota final y la valorativa tiene un valor del 20% dentro de su nota procedimental. Perfecto. Ya lo vamos a ampliar. Entonces, tenemos lo siguiente. Este estudiante Camilo se sacó 3 en la cognitiva, 4 en la procedimental y 4 en la valorativa. Ustedes necesitan saber la definitiva del periodo. Para eso vamos a implementar una fórmula. Entonces nos ubicamos en la celda en la que vamos a ejecutar la fórmula. Clic en la celda que va a contener la fórmula. Acá en la barra de funciones procedemos a empezar con el signo igual. No se les olvide igual. Entonces, primero que todo necesito calcular, sacarle a este 3 el 30%, sacarle a ese 4 el 50% y sacarle a este 4 el 20%. Entonces todo proceso va dentro de una paréntesis, igual a paréntesis, ¿sí? Como este va a ser un proceso aparte y este va a ser otro proceso aparte y este otro proceso aparte en el que a cada uno se le va a sacar el porcentaje respectivo, este paréntesis que acabo de hacer corresponde a la fórmula general. Entonces ahora voy a abrir otro paréntesis. ¿Para qué? Para hacer el proceso en el que se va a sacar el 30% de esta nota. Entonces, selecciono la nota, bien sea C12 o le doy clic. Al darle clic a la celda se genera C12. El por es el asterisco que encontramos ahí cerca del teclado numérico. Si yo lo que quiero sacarle es el 30%, yo puedo hacerlo de varias formas. Por 30 dividido entre 100 es la forma número 1. Por ejemplo, por 30 slash 100. Esa es una forma, porque ahí le estoy sacando, estoy multiplicando por 30 al dividir por 100, estoy sacándole el 30%. O por 30 y el signo por ciento. Esa es una segunda fórmula y me va a dar exactamente igual. O una más didáctica, más práctica, que ya conocemos nosotros dentro de matemáticas. Por 0,3. ¿Por qué por 0,3? No se nos olvide que si yo multiplico por la unidad, es decir, por 1, me va a dar el mismo valor. Pero como yo necesito es solo un 30%, entonces simplemente por 0,3. Porque ese 3, al ir después de 0, me está sacando el 30%. Si yo lo multiplico por la unidad, me da 3. Pero si yo lo multiplico por 0,3, le estoy sacando el 30%. Si quiero le pongo 30, si no quiero no lo hago, simplemente por 0,3. Ahí lo que estoy haciendo es sacándole ya el 30% a el valor de esta celda que tiene la nota de 3. Cierro el paréntesis, ahora cierro el paréntesis. ¿Qué hago? Ustedes cuando sacan el 30% se lo suman al 50 y luego se lo suman al 20, entonces coloco el operador más. Nuevamente abro el paréntesis, ¿para qué? Para sacar ahora el 50% de la segunda nota. ¿Y la segunda nota dónde está? En la celda D12. D12. El mismo procedimiento, asterisco por. Entonces, como es el 50%, ustedes ya deben de saber matemáticamente 0,5 o simplemente por 50 dividido en 100 o simplemente por 50 y el signo por ciento. Cierro el paréntesis y ya cerré la segunda operación. Más. Abro paréntesis, ahora la operación de la tercera nota, que está en la celda E12, por 0,2, o sea, el 20%, o simplemente por 20 dividido en 100, o simplemente por 20 y el signo por ciento. Cierro el paréntesis de esta operación y cierro el paréntesis
de la operación general. Observen que los paréntesis rojitos son para cada una de las tres operaciones en las que saqué el 30%, el 50% y el 20%. Y los paréntesis negros son los que me concatenan o me unen toda la operación. O sea que los paréntesis negros lo que están haciendo es dándole a la máquina la orden de que simplemente sume los resultados de las operaciones resultantes en los paréntesis rojitos. Le doy Enter. Perfecto. Este estudiante pasó. Sacó en definitiva 3.7. Vuelvo y le digo, para capturarlo de los otros estudiantes, voy acá a este puntico, arrastro hacia abajo y se duplica la fórmula. Dese en cuenta, este estudiante lamentablemente Ariel no cumplió con sus compromisos, fue irresponsable y perdió la materia, va perdiendo la materia. Listo, aquí tenemos las definitivas. ¿Sí? Vamos a comprobar acá haciendo unos cambios. Supongamos que no va a multiplicar por 0,3, sino voy a multiplicar por 30 y el signo por ciento. ¿Sí? Sabemos que al darle Enter, la nota se mantiene. Eso les comprueba, les demuestra que lo que les acabo de comentar es cierto. 0,3 o por 30 dividido en 100 o por 30% como aparece acá es lo mismo de sacar el 30% de la fórmula. ¿Listo? Bueno, perfecto. Yo sé que se ve pequeño, pero es bueno que lo interpreten, que lo analicen. Estoy generando 3 operaciones de producto, ¿sí? Y estoy haciendo unas operaciones de sumatoria. Y así es que ustedes sacan su nota, jóvenes estudiantes. Sacan la nota definitiva. Lo que siempre deben hacer cuando sus docentes les suministren las notas parciales. Estado. Vamos a suponer, ustedes saben que el estudiante que saque 3 o más aprobó. De lo contrario, es decir, si saca menos de 3 perdió. Vamos a hacer otro ejemplo de condicionales. ¿Qué condición es? Se sacó 3 o más, aprobó. De lo contrario, reprobó. Sencillo. Entonces me ubico en donde voy a capturar la fórmula. Barra de funciones. ¿Con qué signo empiezo? Ah, muy bien, con el igual. Coloco igual. ¿Sí? Abro paréntesis. Y simplemente le voy a poner a validar. La nota que yo necesito validar es la definitiva. Esa es la que me va a decir si aprobó o reprobó. Entonces me ubico acá en la celda F12. Le doy clic o simplemente la escribo yo. Voy a escribirla esta vez. F12. Si F12, o perdón, si lo que está almacenado en F12, que en este caso es 3.7, es mayor, ¿sí? Este es el signo mayor, no se les olvide. En caso de que necesiten el menor, pues usan este. Pero para este efecto vamos a usar el mayor. Es mayor o igual. Si lo que esté almacenado en la celda F12 es mayor o igual, veámoslo acá que se puede ver más grande. Si lo que está almacenado en F12 es mayor o igual, ¿a qué? Dijimos que a 3, ¿cierto? Ahora ya hicimos la condición. Punto y coma para separar la condición de lo que debe hacer el sistema en caso de que se cumpla dicha condición. Si eso es cierto, aprobó. Pero como aprobó es una cadena de texto, debemos contenerla dentro de comillas. Listo. Eso es lo que debe hacer el sistema si la nota es mayor a 3 o igual. Punto y coma. Ahora, ¿qué va a hacer cuando de lo contrario? Es decir, cuando la nota sea inferior a 3. Simplemente reprobó. Cierro comillas. Entonces cierro paréntesis. Ya hice la condición. F12 mayor o igual a 3. Coloqué el criterio parámetro en caso de que se cumpla, aprobó, y el que en caso de que no se cumpla, reprobó. Enter. Un error acá, vamos a ver qué nos faltó. ¿Qué nos faltó? A ver, muy bien. Sí, nos faltaba el parámetro sí. Muy bien para que los que lo pillaron. Era la cascarita, a ver si estaban atentos a mi video tutorial. Enter, perfecto. Entonces no se le olvide la fórmula. Obsérvenla, obsérvenla, pausen sus reproductores de video, obsérvenla, no se les olvide. Vengo acá, duplico la propiedad. Lamentablemente ya se veía venir. El pobre Ariel, por irresponsable y descuidado, perdió el periodo, por lo tanto perdió el año, por lo tanto no puede ir a la costa.
Camila, Luisa, Sandra y Mirena sí pueden ir a disfrutar de la playa. Ellos aprobaron. Ariel reprobó. Todo bajo condiciones de fórmulas. Observen, muchachos, la importancia y la significancia de las fórmulas. Otro ejemplo. Uno de nómina. Me gusta trabajar con las nóminas. Saben que las nóminas son las que, aunque es una nómina sencilla, no es a un nivel profesional de contabilidad empresarial, pero suficiente para mostrarles, jóvenes, algunos elementos adicionales dentro de las fórmulas. Tenemos 5 empleados. Esos empleados devengan unos salarios. Bueno, aprovecho esta oportunidad para mostrarles, ya que esto es tipo general, este es un tipo de dato general en el que capturé unos números, pero para la computadora no son más que unos caracteres numéricos, más no tienen ninguna característica especial. Como yo lo que quiero es darle una característica especial a estos datos, y lo que quiero es que sean valores en pesos, ¿sí? Moneda, entonces selecciono el rango, clic derecho, formato de celdas, aquí en la pestaña número, escojo, ahí es donde yo les comentaba a ustedes, los valores que se pueden almacenar en Excel pueden tener diferentes tipos, puede ser una fecha, puede ser a nivel de hora, puede ser porcentaje, puede ser moneda que se puede implementar, texto, especial o general, por defecto es general, entonces vamos a darle moneda. Observen que moneda, acá yo escojo el tipo de moneda, voy a darle el pesos, moneda pesos acá, este es el número de decimales. Vamos a dejarle 2 para que ustedes vean simplemente cómo se muestra. Acá en la muestra preliminar, 2 millones, signo pesos, 2.500.000 separado por puntos, una coma y los decimales. ¿Sí? Símbolo moneda, peso colombiano, aceptar. Entonces ya, ahora sí ya tengo unos valores que refieren a unos salarios o sueldos dentro de esta nómina. Perfecto. Auxilio de transporte, mire. El empleador o el gerente le dice al usuario del sistema, al ingeniero de sistemas, vamos a otra cuñita, des en cuenta que poco a poco vamos viendo cositas, des en cuenta que la celda es demasiado grande, pero el texto está dirigido hacia su parte inferior. Acá en inicio tenemos estas opciones que me permiten ponerla o en el medio, o arriba, o abajo. Entonces es una alineación a nivel vertical. Vamos a dejarla arriba, que la podamos ver mejor. Vamos a dejarla arriba y vamos a dejarla arriba. Listo, perfecto. Subimos un poquito. Acá me está diciendo una orden, me está dando el cliente una orden. Me está diciendo que el auxilio de transporte debe ser de 50.000 pesos. Actualmente nuestra contabilidad, estatuto tributario no define que sean 50.000. Es un ejemplo para que ustedes lo vean. 50.000 pesos a quien tenga salarios mayores a 1.000.000. Ustedes dirán, hay un parámetro, hay una condición, por lo tanto voy a utilizar igual sí. Muy bien para los que pensaron eso. Efectivamente, ustedes vienen acá, ¿sí? Ubicamos acá, igual sí, abro paréntesis, ¿qué me están diciendo? Salarios mayores a 1.000.000, sí. ¿Dónde están los salarios? Aquí en la celda C21, démosle clic, C21, acá me la puso. Si lo que está en C21 es mayor, este es el signo mayor, ¿a qué? A 1.000.000, 1, 2, 3, 1, 2, 3, a 1.000.000, ¿sí? Ya está la condición, punto y coma. De ser así, ¿qué? Dele 50.000 pesos. 50, 1, 2, 3, 50.000. Observen que hace 50.000 no lo enlacé dentro de comillas dobles debido a que es un número, es un valor numérico, por lo tanto no debo hacerlo ya. Era solo para cadenas de texto. Punto y coma. De lo contrario, ¿qué es de lo contrario? Pues los empleados que tengan menos de 1.000.000. A ese empleado le van a dar un salario de 0. Cierro paréntesis, enter. Eso. Acá ustedes observarán que esta fórmula es marxista. La verdad es que el auxilio de transporte se le da a los que ganan poquito. Entonces, en caso de que ganen poquito, simplemente cambiamos la condición. A quienes tengan salarios menores, ¿sí? Entonces cambiemos acá la instrucción para que no nos confundamos. Y la fórmula que hay que cambiar. Muy bien. Piénsalo un momentico. Piénsalo. Muy bien al que dijo pues que el signo, el operador matemático, el operador, simplemente pongo menor. La fórmula ya cambió. Cambió de 50.000 a 0. ¿Por qué? Porque es que yo cambié la regla del juego. Ahora le dije que aquellos salarios que sean inferiores a 1.000.000 tienen derecho a auxilio de transporte. De lo contrario,
no tienen derecho a nada, por lo tanto les va a dar un 0 pesos. Como este empleado gana 2,5 millones, no tiene derecho a auxilio de transporte. Analicen ustedes cuál tendría derecho a auxilio de transporte. Muy bien, solo Ariel. Ariel es el pobrecito que gana menos de 1 millón. O pobrecito no, agradecido por Dios por tener un trabajito. Cosa que es difícil hoy en día en nuestro país. Bueno, volvamos al tema. Si yo arrastro los parámetros, todos deben de tener 0, menos Ariel. Ariel sí, por tener menos de 1 millón de pesos como salario, tiene derecho a su auxilio de transporte. Perfectirijillo, como dijo mi amigo Flanders, ahí lo tiene. Des en cuenta que es demasiado fácil, ya ustedes lo deben manejar muy bien. Desarrollo de fórmulas con condicionales. Descuento. Dice la condición, a quien tenga salarios mayores a 3 millones. ¿Sí? El 10% de descuento a quien tenga salarios mayores a 3 millones. La misma situación. Bueno, esto es repetido para que no tengamos excusa de que no hubo entendimiento. Si salario que está en la celda C21 es mayor a 3 millones, punto y coma. Ojo con esto. Esa es la condición. Si el salario mayor a 3 millones, entonces hay que hacerle un descuento del 10% a dicho salario. Entonces, vuelvo y nuevamente y selecciono la celda donde está salario. Entonces, ¿qué haga? Coja ese salario, o sea, lo que está en C21, nuevamente, cójalo, esos 2.500.000, o en caso de que sea mayor, cójalo y multiplíquelo por, ojo, le estoy diciendo que le saque el 10%. Ya en la arriba vimos que si era el 30% por 0,3. Ahora, en este caso es el 10% por 0,1. ¿Listo? Eso es lo que debe hacer en caso de que sea mayor a 3 millones el salario. Punto y coma. De lo contrario, 0. O sea, no se le va a generar ningún descuento al empleado. Ningún descuento. ¿Por qué 0? Pues porque el empleado debe ganar lo más seguramente menos de 3 millones. Cierro, enter. Listo. Este empleado tiene 2,5 millones, por eso no se le hizo ningún descuento. ¿A quién se le va a hacer descuento? A Luisa, que gana 3.050.000, y a Milena, que gana 4 millones. ¿Por qué se les va a hacer descuento a Luisa y a Milena? Pues porque como ellos ganan más de 3 millones, acá claramente la condición dice que si el salario es mayor a 3 millones, entonces la fórmula o el sistema lo que va a hacer es coger ese salario que está en la celda C21. En el caso de Sandra, en el caso de Milena, va a coger esos 4 millones de pesos, estos 4 millones de pesos, y a esos 4 millones de pesos les va a sacar el 10%. Eso es lo que va a botar la fórmula acá. Son simplemente el 10% de 4 millones. Matemáticamente ustedes ya saben que son 400.000 pesos. ¿Pero en dónde? A Milena. Comprobemos que es cierto. Perfecto. Me alegra cuando el sistema no me hace quedar mal. Milena, por ganar más de 3 millones de pesos como salario, se le generó, a Milena se le generó un descuento del 10% de ese salario. El 10% de 4 millones es 400.000 pesos. E igualmente a Luisa, ganaba más de 3 millones, fue, por así decirlo, sancionada con un descuento del 10%. Y ese descuento del 10% fue de 305.000 pesos. ¿Listo? Perfecto. Salario neto. Dice que el salario neto que recibe finalmente el empleado. Bueno, este empleado, obviamente, se le suma el auxilio de transporte, así sea 0, y se le resta el descuento. Entonces lo que tenemos que hacer es, en esta fórmula, en esta celda, sumar salario con auxilio y restar descuento. Entonces vamos a hacerlo. Volvemos a la barra de funciones, igual, ¿sí? En este caso pues no veo la necesidad, no debo colocar sí porque no voy a hacer una condición, sino simplemente unos operadores matemáticos. Abro paréntesis, cojo lo que hay en esta celda C21, o sea el salario. Vamos a hacerlo de una manera más efectiva, con otro paréntesis para que primero hagamos la suma y luego hacemos la resta. Es más ordenado. Lo que hay en C21 más lo que hay en D21, ¿sí? Cierro el paréntesis para que la computadora inicialmente genere esa operación aditiva, sume esos dos valores. Y a ese resultado le vamos a restar lo que hay en la celda E21. Cierro el paréntesis inicial. Entonces no lo olvide, abro dos paréntesis y cierro dos paréntesis en general.
Le vamos a dar enter a ver cómo nos queda. ¿Por qué 2.500.000? 2.500.000 más 0, 2.500.000. Menos 0, 2.500.000. Veamos a ver. Acá se generaron unos cambios. Este se mantuvo, no hay problema. Este, 3.050.000 más 0, 3.050.000. Ella no tuvo auxilio de transporte porque gana más de 1.000.000. Pero sí tuvo un descuento porque gana más de 3 millones. Entonces 3.050.000 menos 305.000 da 2.745.000. E igualmente 4 millones menos 400.000 da 3.600.000. Observen que las fórmulas surgieron los efectos esperados. ¿Listo? Bueno, en estado. En estado, ¿qué podemos decir? Dice acá, en el ejercicio. Si el salario es mayor a 2.500.000, indicar que gana mucho. De lo contrario, que gana poco. Vamos a trabajar con este salario. Entonces, acá volvemos. Una condición, por lo tanto, igual sí. Abro paréntesis. ¿Cuál es la condición? El salario. O sea, esta. Si salario es mayor a 2.500.000. Mayor 2.500.000. 1, 2, 3. Punto y coma. En caso de que se cumpla la condición, se va a colocar gana mucho. No olvide que las cadenas de texto van dentro de comillas dobles. Punto y coma. De lo contrario, gana poco. Gana poco. De lo contrario, gana poco. Cierro paréntesis. Enter. Listo. Gana poco. Vamos a arrasar el parámetro. Perfecto. Ahí se está cumpliendo la condición. Este tiene 3 millones, supera los 2.500.000, gana mucho y gana mucho. Los mismos que Luisa y Milena. Bueno, jóvenes estudiantes, vamos a volver a empezar nuestra música aquí. A seguir oyendo un ratico de música mientras los acompaño en este tutorial básico. Retomando, esto es básicamente lo que tiene que ver con las fórmulas. ¿Sí? Vamos a ver si tengo otro ejercicio por acá. Ah, sí, perfecto. Tengo uno de la edad, es algo diferente, un poquito diferente a lo que hemos hecho. Pues no olvidemos, hemos visto condiciones, fórmulas de condiciones, sumatorias, restas. Simplemente debo jugar con los operadores. ¿Sí? No se nos olvide, hay unas fórmulas automáticas, acá en autosuma promedio. ¿Sí? Digamos que yo, por ejemplo, me voy a ubicar acá. Vamos a hacer un ejercicio. Yo cojo y selecciono esto. El promedio, ustedes saben que es sumar todos los valores y dividir por la cantidad de valores. En este caso sumo esos 5 valores y divido entre 5. Entonces, para yo mostrar el promedio, le doy acá, autosuma promedio. Entonces copiemos el formato para que se vea más grande y ustedes lo puedan ver mejor. El promedio de salarios, es decir, al sumar estos 5 valores y dividirlo en 5, es de 2.374.000 pesos. El promedio. Ustedes pueden sacar el valor máximo, el valor mínimo. Observen acá también. ¿Sí? Máximo y mínimo. Guardemos promedio. Digamos que yo quiero que se muestre el valor máximo de estos 5 sueldos. ¿Cuál es? 4 millones, ¿cierto? Vamos a hacerlo con fórmula. Selecciono el rango. Vengo acá a autosuma. Le digo el máximo. ¿Sí ve? Automáticamente él me coloca 4 millones. Vamos a borrar. Que me muestre el mínimo. Selecciono el rango. Le doy autosuma. Le digo mínimo. 800.000, que es el salario del pobre profesor Ariel. Vamos ahora a mostrar la cantidad de elementos. En este caso son 5 elementos. Entonces vengo acá y le digo contar números. 5. Me genera los atributos de pesos, pero igual ahí los podemos quitar, ya saben cómo. Clic derecho, formato de celdas, general, aceptar. Listo, tengo 5. Dense cuenta que estos también son valores. Entonces vamos a duplicarlos. Copiemos el formato, seleccionamos el formato que quiero replicar, copiar formato y le doy acá, ¡pam! Y listo. Entonces ya tengo el formato copiado. Ahora vengo, vamos a ver el otro. Esta fórmula me permite capturar la edad del estudiante. Ojo con esto, la edad no es tan simple de ir y coger la fecha actual, digamos 2015, y restarle el año en el que nació. 2015, y como nació en el 2000, entonces 15 años, sí, me va a dar.
pero a ustedes no se les olvide que eso a nivel de año, pero no debemos desconocer el tiempo transcurrido en meses y en días, porque yo podría tener 15 años como podría tener 16, como podría tener ya 14, dependiendo de la fecha. Yo no voy a coger 2015 menos 2000, sí me da 15, pero ¿y si la persona ya nació antes de la fecha de hoy? ¿Qué significa? Que no va a tener 15, y si no ha cumplido años tampoco va a tener 15. Entonces la fórmula para la edad se las voy a compartir. Estas son las fechas de nacimiento del estudiante. Entonces lo ubicamos acá donde vamos a capturar la fórmula, como siempre, signo igual, ¿sí? Y la condición es si fecha. La condición es si fecha. Igual si fecha, abro paréntesis, la celda donde está la fecha de nacimiento, punto y coma, hoy, abro y cierro paréntesis, punto y coma, entre comillas, la palabra, la letra Y, cierro comillas, cierro paréntesis, enter. Perfecto. Camilo nació el 30 de septiembre de 1978, tiene 36 años. Observen esto, 36 años. ¿Por qué? Porque él nació el 30 de septiembre del 78. Claro, septiembre del 78 en el presente año. Hoy ustedes ven que estamos a 18 de agosto. Estamos a 18 de agosto, Camilo no ha cumplido años, tiene 36 años. ¿Sí? Entonces, si ya hubiera cumplido año, hubiera votado 37 años. Si hoy estuviéramos a primero de, o sea, después de septiembre, octubre, primero de octubre o de octubre, le validaría 37 años. Entonces, ojo con eso. Esta es la fórmula de las fechas. Acá estos son valores por lo que no están definidos como tal años de nacimiento. Pongámosle 04 slash, por el tipo de dato que les decía ahorita, de diciembre slash 2000. Listo, ¿sí ven? Entonces son valores. ¿Por qué? Porque no están como tipo de dato fecha, entonces nosotros lo vamos a modificar. Como el tipo de dato es diferente, entonces vamos a cambiarlo. Dan 1999. Perfecto. Entonces se encuentra. O con los tipos de datos, es muy importante que las fechas, los parámetros, el tipo de dato correspondan. Acá estamos hablando de fechas, deben ser fechas. Bueno, con esto doy por terminado el tema de fórmulas. Jóvenes estudiantes, espero que después de todo este rato que estamos aquí, estoy compartiéndoles con ustedes conocimientos básicos de Excel, estén siendo asimilados por ustedes. Los felicito por estar acá, escuchándome, viendo las acciones que estoy llevando a cabo en el computador. Entonces vamos a continuar. Ya vamos a terminar. Un tema muy sencillo, también conocido en Excel, se llama tablas dinámicas. Bueno, las tablas dinámicas son muy parecidas a los filtros. Las tablas dinámicas son la herramienta de Excel que me permiten simplificar las acciones, las funciones, ¿sí? Me permiten llevar a cabo un resumen de la información que yo tengo. Entonces, para hacer una tabla dinámica, vamos a trabajar, digamos, con el total del sueldo, con el sueldo menor, y vamos a trabajar, esto es lo que vamos a trabajar. Esto no tiene nada que ver con la tabla dinámica, es simplemente la chiva de lo que yo voy a construir con una tabla dinámica. Primero que todo necesitamos la tabla de datos sencilla, ¿sí? Tenemos una tabla de datos sencilla y bajo esta tabla de datos vamos a hacer una tabla dinámica. Tenemos un empleado, tenemos un departamento, áreas de producción, ventas y un salario. Una tabla de datos es sencilla. Para yo generar una tabla de datos, el primer paso es ubicar el puntero sobre cualquier celda que esté dentro de la tabla de rango. Ojo, el puntero sobre cualquier celda que esté dentro del rango de la tabla básica. Voy a menú insertar, la primera opción, tabla dinámica, no se les olvide tabla dinámica. Acá me está diciendo que si voy a abrir en una hoja aparte, para que ustedes lo puedan ver muy bien, la tabla de datos y la tabla dinámica, no le voy a decir que en una hoja nueva, le voy a decir que hoja de cálculo existente. Vengo y le doy clic acá. La ubicación, hoja de cálculo existente, ubicación. Yo acá puedo colocar la celda E4, por ejemplo, o simplemente le doy un clic. Quiero que acá sea la ubicación E4, voy a darle acá clic. ¿Sí ve? Automáticamente él le puso E4 y le digo aceptar. Perfecto, él me generó esta imagen en donde está la secuela del diseño de la tabla dinámica y me genera estos campos. Estos campos no los necesito, no olviden que son variables independientes, ¿sí? Para desaparecerlas de ahí, que no nos confundan, vamos a obviarlas. Bueno, solo nos interesan los campos de las tablas: empleado, departamento, salario.
Bueno, tenemos estos elementos, 4 columnas muy importantes. Total de sueldo, como es un valor, total de sueldo es un valor, entonces vamos a arrastrar total de sueldo acá, salario, y salario va a estar acá. Des en cuenta que aparece. Si no les aparece salario dentro de la casilla de valores, ustedes deben con clic sostenido arrastrarlo hasta acá. Repito, si al usted seleccionar salario no le aparece en la casilla de valores, usted con clic sostenido lo lleva y lo arrastra hasta acá. No lo hago nuevamente porque generaría 2. Des en cuenta que suma de salario. Vean, ¿cuánto tenemos? Tenemos un salario de 14.480.000 pesos. ¿Qué significa? Que esa es la sumatoria de esta columna. Él automáticamente me calculó eso. ¿Listo? Ahora, el departamento. El departamento, si lo pongo en columnas, me va a generar como 4 o 5 departamentos. Tenemos el de producción, tenemos el de ventas, tenemos el de recurso humano. Tenemos 3 departamentos. Entonces es mejor y les recomiendo que lo organicemos a nivel de filas. Lo vuelvo y le digo departamento, ¿sí? Cojo departamento, como les decía ahorita, y lo arrastro a las filas. Ya entonces tenemos los departamentos de manera reducida: producción, recurso humano y ventas. ¿Listo? Ahora tenemos la sumatoria de los departamentos también. Sueldo menor. El sueldo menor significa que voy a trabajar nuevamente con la variable sueldo. Entonces, como ya tengo una que me está generando el total, voy a generar otra. Arrastro salario a valores, ¿sí? Y como él automáticamente me genera total, yo debo cambiarla. Des en cuenta que me está totalizando, ¿sí? Los salarios de los empleados. Observen, los mismos 14.480.000, perdón, los mismos 14.480.000 me los está duplicando acá. Entonces yo voy a cambiar la configuración de esto. Vengo acá y le doy clic, le digo configuración de campo de valor, ¿sí? Y observen que está en suma. Yo no necesito una suma. Les dije que cuál era, vamos a volverlo a ver, sueldo menor. Entonces vuelvo acá en este botón donde está el puntero, configuración de campo de valor, y escojo la variable mínimo. Acá le puedo cambiar el nombre, le pongo mínimo. Entonces después de darle mínimo le doy a aceptar. ¿Ya? Y observamos. Producción 850.000. Campo de producción 850.000. El otro de producción 850.000. Ahí no hay problema porque puesto que todos eran iguales, pues sigue siendo el mínimo. Miremos el del recurso humano, 1.000.000. Recurso humano 1.000.000 por acá. También todos tienen 1.000.000, no hay problema. Entonces miremos el que sí tiene diferencias. Ventas. En ventas tenemos una de 1.500.000, 2 millones, 1.300.000, 1.250.000 y 1.380.000. Démonos cuenta que la menor es 1.250.000. Por eso acá en la configuración le dije que el mínimo, y dentro de ventas es el mínimo. ¿Listo? Promedio salario de ventas. Como para el promedio salario de ventas debo trabajar nuevamente con la columna salario. Nuevamente vengo a salario y lo arrastro a valor. Vuelve y me lo suma, porque por defecto el computador tiene establecido que genere una suma. Simplemente yo vengo acá, nuevamente configuración de campo de valor, y le doy promedio. Cambiémosle el nombre, coloquémosle simplemente promedio. Aceptar. Entonces ya me está sacando el promedio. No se les olvide que este promedio, esos 12.066.000, perdón, 1.206.666,667 es el promedio de todos estos valores, de estos salarios. Es decir, lo que resulta de sumar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 salarios, estos 12 salarios, sumo los 12 valores y los divido en 12 y me da 1.206.666,667. Jóvenes estudiantes, con esto doy por terminado el tema de tablas dinámicas. Des en cuenta, miren, observen, acá tengo una tabla básica, muchos valores de manera desorganizada. Acá tengo los totales, tengo los promedios, tengo los mínimos. Son variables que me generan fórmulas, pero me las organizan de una manera muy efectiva, ¿sí? Muy particular. Observen, al igual que los filtros, puedo ocultar, puedo generar las escenas, puedo llevar una información sostenible.
Todos estos temas, ítems o variables que hemos visto el día de hoy, lo que tienen que ver con filtros, lo que tiene que ver con tablas dinámicas, con fórmulas, el manejo básico de Excel, son elementos fundamentales que a ustedes les van a proveer posibilidades grandes en el ámbito laboral. Sin necesidad de títulos, ustedes demuestran, adquieren estas competencias, ya pueden desempeñarse como el trabajo no es de sorda, un secretariado en una oficina como auxiliar contable, ¿sí? Promoviendo más sus estudios en otras disciplinas, ya pueden manejar las herramientas. Ya no les va a quedar grande generar un cuadro, un formulario, generar una tabla, generar una gráfica. Estos temas de tablas dinámicas son un poquito complejos y avanzados. Con esto simplemente les estoy dando un introductorio de cómo yo puedo reorganizar la información a mi gusto. Entonces, jóvenes estudiantes, no siendo más, los felicito por acompañarme en todo este tiempo. No he medido el tiempo, considero que ya va mucho más de media hora yo aquí hablándoles. Estoy cansado de la garganta, pero me siento satisfecho. Espero que el material sea fácilmente entendible. El propósito es mejorar las condiciones de aprendizaje, ¿sí? De fortalecer, de dar una semillita en la que ustedes puedan aprovechar, puedan mejorar su calidad de vida a nivel cognitivo, laboral, profesional, mental, en todas las instancias. Quiero despedirme y manifestarles que más adelante nos veremos en otros video tutoriales en los que humildemente compartiré mis conocimientos con ustedes. Lo único que demando de ustedes es que tengan una intención positiva, el positivismo ante todo, una visión, una proyección de salir adelante. Nunca se limiten, nunca digan que el Excel, al igual que otros elementos, son imposibles. Siempre vean lo que todo es posible, todo se puede lograr. Bueno, terminado todo esto, ya teniendo mis hojas, pues yo ya voy a guardar mi archivo. Simplemente le doy a archivo, guardar como, no les olvide que este es el Excel 2013, ¿sí? Examinar, yo acá selecciono la ruta en la que la quiero guardar, si es en los discos locales, ¿sí? Si es en el disco C, una partición, una memoria USB, una carpeta, descarta mis documentos, le doy el nombre al libro. No le olvide que la extensión XLSX es la extensión para el Office 2007, 2010 y 2013. Si yo voy a llevar este archivo a un computador que tiene el Office 2000 o 2003, debo cambiarle el tipo de archivo, el libro de Excel 97-2003, para que en ese computador me pueda abrir sin problemas. Porque si yo llevo un archivo de XLSX y lo voy a abrir en un Office 97-2003, lo más probable es que no lo pueda abrir. Entonces eso es una cuñita que les recomiendo. Pues en este caso digamos que el destino es un Office 2007, 10 o 13, lo doy con el libro del Excel normal y le doy guardar, cancelar. Bueno, entonces ya con esto doy por terminado, no sin antes despedirme, felicitándolos nuevamente por estar acá. Quien les habla, su docente amigo Ariel Almonacid Arias. Hasta una próxima, jóvenes estudiantes.